Vamos a ver. Señor, te doy las gracias porque llegamos al viernes y podemos venir a meditar en tu palabra. Te pido que el día de hoy que vamos a hablar de Hechos capítulo 17, tú nos hables, Padre, que nuestros corazones como tierras fértiles, Padre, cuando la semilla de tu palabra llegue, se plante, que eche raíz profunda, Padre, y dé fruto a 30, 50 y a 100 por uno, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, para que las distracciones que Satanás quiso ponernos el día de hoy no triunfen, Señor, sino que podamos nosotros con nuestro corazón y nuestra entera atención dedicarnos a ti. Padre, danos ese corazón disciplinado, dedicado, Señor, que se deleita en ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Venga, la dinámica de hoy va a ser que tú vas a tener que decir cuántos nuevos creyentes identificables se mencionan en este capítulo. Yo me refiero con identificables, que no se vale con que y se convirtieron muchos otros, sino tenemos que ver aquellos que conocemos por nombre. ¿Okay? Ya lo vamos a ver, y también cuántas iglesias y cuáles iglesias se van a fundar en el capítulo de hoy. El contexto es que estamos acá en Filipos, ¿verdad? Pablo empieza su segundo viaje misionero en Hechos, al final del capítulo 15, ¿se acuerdan? Sale otra vez de Antioquía, pasa por Tarso, pasa por Derbe, Iconio, Listra, aquí se une Timoteo, quiere predicar en Asia, no lo deja el Espíritu, quiere predicar en Bitinia, no lo deja el Espíritu, se dirigen a Troas, de Troas, ¿se acuerdan? Aquí se pasan por la isla y llegan a Filipos, que es la primera ciudad de Europa y de Macedonia también, al cual Pablo llega. Vimos todo lo que se armó allá, que los encarcelan a Pablo y a Silas, los liberan y todas esas cosas que ya vimos en el capítulo pasado. Y al final, que quieren echar a Pablo y a Silas, dice Pablo, no, como ciudadano romano, y se van pues campantes de Filipos, ¿verdad? Y aquí es en donde nos encontramos entonces en Hechos capítulo 17. ¿Qué pasa? Por el ruido del niño. Venga pues, Hechos capítulo 17. Vamos a comenzar aquí con mi amada esposa, que nos lea el versículo 1 de Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Venga, estamos en Filipos, acá en el mapa, yo sé que está chiquitito, pero miren los puntos negros, ¿verdad? Pasamos, dice que pasan por Anfípolis y Apolonia y llegan a Tesalónica. La pregunta que a mí me surge, y probablemente a ti también te va a surgir, es ¿por qué no predicaron en Anfípolis y Apolonia? ¿No? ¿Por qué de Filipos se van directamente a Tesalónica? Bueno, aquí te tengo dos probables respuestas. Número uno, pues la guía del Espíritu Santo. Yo creo que sería muy reiterativo de parte de Lucas decir cada vez que el Espíritu los lleva a un lugar, y ya quedó establecido cuando llegaron a Filipos que fue de la manera que el Espíritu Santo les dijo, ¿verdad? Y que les prohibió en Asia, les prohibió en Bitinia y se dirigieron a Filipos. Entonces, es probable que algo así también pueda haber ocurrido y por eso no predicaban en Anfípolis y Apolonia. Y también una segunda posible respuesta es la metodología paulina, ¿verdad? Que él llegaba siempre a las ciudades principales, a las ciudades grandes. ¿Por qué? Bueno, yo te digo esto por experiencia. Es más fácil que una ciudad grande alcance a las pequeñas a su alrededor que una pequeña alcance a la grande. Así como funciona, ¿verdad? Es más fácil que la ciudad grande vaya alcanzando a los poblados, tal vez, o las ciudades más pequeñas que tienen a su alrededor. Ahora, esto no es regla, ¿verdad? Esto es como Pablo lo hacía, no es una regla. Así es como él lo llevaba, porque pues hay ocasiones, ¿verdad?, en que la ciudad pequeña también alcanza a las ciudades más grandes. Pero bueno,
¿Cuáles son nuestras ciudades pequeñas o los poblados alrededor de nuestra ciudad aquí en Chetumal? Bacalar, por ejemplo, Whitefish, Xulca, Calderas, ¿qué más? Limones, Sarabia. hay un montón, ¿no? Nuestra tarea sería que después de hacer un ministerio acá también vayamos a aquellos lugares, ¿verdad? Para poder seguir alcanzando a más y más. ¿Quién se apunta? ¿Puedes leer? ¿Cuál? Del 2 y 3, por favor. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Venga. Siguiendo la metodología paulina, llega a la ciudad principal de Tesalónica y ¿qué hace? Se va a la sinagoga con los judíos. Primeramente va con judíos siempre. Y llegando a la sinagoga dice ya que por 3 sábados continuos. Esto no quiere decir que solamente estuvo allá 3 semanas, o tampoco quiere decir que solamente estuvo interactuando con judíos 3 semanas, sino que en la sinagoga, ¿verdad? Llegó 3 sábados seguidos. ¿Por qué pudo Pablo compartir dentro de la sinagoga con los judíos? Porque las reuniones entre los judíos eran participativas. Así es. Ahora dice que discutió con ellos. La palabra griega para discutir en este contexto es dialogomai, que tiene que ver con diálogo más bien, ¿verdad? Porque cuando tú y yo escuchamos discutir, ya lo ponemos en algo negativo. Y que se intercambió palabras y estaban peleando, pero en realidad estaba dialogando con ellos, ¿verdad? Y es importante porque es un diálogo, no un monólogo. ¿De qué otra forma tú te puedes asegurar de que la persona a la que le estás compartiendo está entendiendo el mensaje que le estás dando, sino a través de preguntarle, a través de platicar? A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que yo le he dicho que sí a cosas que no estoy interesado, solo porque me dejan en paz, ¿no? Y si tú llegas, como me ha pasado también, que tocan en la puerta, ¿verdad? Y no hablemos de testigos de Jehová, no cristianos. De repente empiezan a compartir y hacen de su compartir un monólogo que ni siquiera a veces es completo, a veces no traen el evangelio completo. Pero es un monólogo en el cual tú solo tienes que decir que sí. Cuando ya dijiste que sea todo, te dan el papelito y se van. Ahí no hubo predicación y sobre todo no la hubo de la manera en que Pablo la hacía, pues. Tiene que ser un diálogo. Cuando tú compartes con alguien, es un diálogo, no un monólogo. Es un diálogo, no es una prédica, pues. ¿Y qué hacía según este pasaje? Dice que declaraba, ¿verdad? Y exponía, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Estas 2 palabras son bastante interesantes porque habla de que Pablo lo único que hacía era mostrar, sacar de las Escrituras para que ponerlo en evidencia, pues ponerlo delante de ellos para que ellos mismos vean lo que dice la Escritura. Es tan curioso porque habla como, la palabra también se usa para cuando la cesárea, sacan al bebé y lo ponen enfrente, ¿verdad? Eso es lo que Pablo hacía con las Escrituras, que las saca y las pone enfrente para que lo puedan ver ellos. Y eso es tan importante, pues, por medio de las Escrituras. Me acuerdo cuando leía este libro, que anoté este pasaje, y se los quiero leer. Este es de Charles Spurgeon. Dice, ciertos predicadores sueñan que su misión es pintar cuadros bonitos, pero no es así. No debemos diseñar ni dibujar, sino simplemente mostrar el reflejo de la verdad y dejar que los hombres se vean a sí mismos en él. Ni siquiera tenemos que hacer el espejo, solo sostenerlo. Los pensamientos de Dios y no los nuestros deben exponerse a nuestros oyentes y estos descubren al hombre por sí mismo. La palabra de Dios es reveladora de secretos, muestra al hombre su vida, sus pensamientos, su corazón y su interior. Según Spurgeon, nosotros solamente tenemos que
Ni siquiera el espejo tenemos que ser. ¿Se acuerdan que Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual el hombre se mira a sí mismo y olvida su rostro? Ni siquiera tenemos que fabricar el espejo, sino simplemente sostenerlo para que los hombres entonces se miren a sí mismos. Y cuando venimos a compartir el evangelio, de eso se trata, de mostrar simple y sencillamente. No se trata de nuestra genialidad, de nuestra elocuencia, de nuestro talento, de nuestra labia, sino de las escrituras. Porque aún tú tuvieses la capacidad de convencer a la persona, eso no va a perdurar, porque lo convenciste tú con tus fuerzas. Pero cuando simple y sencillamente expones la palabra de Dios y dejas que el Espíritu Santo sea el que convenza a la persona, ese es el fruto que perdura. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Juan, por favor, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles no pocas. Venga. Dice, aquí está la primera iglesia de Tesalónica. Ojo, dijimos creyentes identificables y acá no hay ninguno. Aquí no empiezan a anotar. ¿Quiénes eran las mujeres nobles? No sabemos, pues. Dije identificables. Algunos que veamos por nombre o por profesión o qué sé yo, cuando hablen de una persona específica. Acá dice que la iglesia de Tesalónica en la que se fundó, se formó por algunos judíos, griegos piadosos y muchas mujeres nobles. Ahora, cuando habla de nobles, no habla de su corazón, sino habla que ellas pertenecían a la nobleza, lo cual quiere decir que tenían dinero, ¿verdad? Eso es un factor bastante importante por lo que vamos a ver en lo siguiente. Nomás para que estemos en la misma página, ¿ok? Llega Pablo a Tesalónica, entra a la sinagoga, empieza a discutir 3 semanas con los judíos y algunos de ellos se convierten, algunos griegos se convierten y algunas mujeres de la nobleza se convierten también. Y en eso, versículos 5 al 9, Gaby, por favor. ¿Ya ves? Muchos, porque luego te gusta. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Muchas gracias. Entonces, empieza lo que se le conoce como el alboroto de Tesalónica. Curiosamente, cuando la nobleza creyó, se pusieron celosos los judíos incrédulos. ¿Por qué creen que pasó? Pues porque si se quitaron la nobleza de la sinagoga, implicaba que iban a tener menos dinero. Curiosamente. Pero miren, ahí pareciera un común denominador entre los judíos que persiguen a Pablo y el evangelio en sí a los cristianos. Pareciera que su lema es: el fin justifica los medios, ¿no? Porque ¿qué hacen? Tomaron ociosos, dice. La palabra ociosos habla de personas que no hacían nada, que normalmente se ponían en las plazas o mercados y a no hacer nada. Probablemente pandilleros, tal vez, ¿no? Sí, vagos, pero no solamente vagos como de que se están sin hacer nada, sino personas que tenían la fama, pues, de que no estaban buscando un trabajo, ¿sí? Por eso es que algunos estudiosos creen que estos se trataban de pandilleros, de que estaban en una especie de pues, banda o pandilla, ¿no? Que estaban allá nada más, y llegan los judíos, los que se supone son seguidores de Dios, los que tienen la ley, y van con los pandilleros a decir: hagamos un alboroto. ¿Me entienden? Parece que para ellos, como que su lema, esto es algo repetitivo, ¿no?
que pareciera que creen que su fin justifica las acciones que hacen. Porque dice que agarran a estos ociosos, ¿no? Gente pandillera. ¿Y hasta dónde son capaces de llegar para salirse con la suya? Con Cristo, ¿qué le hicieron? Lo vimos hace un par de semanas. Tomaron testigos falsos. Le pagaron a gente para que dijera cosas que no eran ciertas. Judíos de nuevo. Personas que se supone aman a Dios y quieren honrarlo. Personas que conocen que Dios es santo, santo, santo y que aborrece el pecado. Agarran y le pagan a los testigos para que testifiquen falsamente contra nuestro Señor Jesucristo. El fin no justifica los medios. Y el que pagó, pues fue Jasón, no Jasón. Jasón es Josué en griego. ¿Okay? Así que este hombre era judío, era griego, era de padres judíos, no lo sabemos. Pero pues tenía un nombre griego que era judío, de origen judío. Al final pues él lo tuvo que pagar, ¿verdad? Pero fíjense cómo les dicen, cómo llaman el alboroto. Cuando ya se hace toda esta revuelta, dicen estos judíos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y su insulto se volvió cumplido, ¿no? Qué increíble que te digan, ¿no? Tú que trastornas el mundo. Pues ya eran bastante conocidos las personas del Evangelio de Cristo que había llegado. Algo que vamos a ver la siguiente semana, que si bien no lo he investigado a profundidad para saber si esto es cierto o no es cierto, pero se dice, y lo vamos a ver, el siguiente capítulo dice que en Roma expulsaban a los judíos. Pareciera ser que hay un historiador romano que habló sobre este alboroto que provocó que expulsaran a los judíos de Roma, que era porque algunos judíos de la sinagoga estaban en conflicto con otros judíos que creían en un tal Crestos. Se cree que este era Cristo, ¿no? Solo se confundió el historiador al poner el nombre. Pero pues parece que es algo que ya está en todas partes, ya está empezando el Evangelio, ¿no? Roma, miren hasta dónde. Ya estaba teniendo cristianos. Acuérdense qué pasó aquí en Jerusalén, que el día de Pentecostés, ¿verdad? Dios repartió lenguas a 120 discípulos para hablar en todas las lenguas posibles. También vamos a empezar a ver a Apolos, que viene de Alejandría. Y ya vimos que aquí están sirviendo gente de Cirene, ¿no? Y está pasando que el Evangelio está llegando a todas partes. Obviamente el Evangelio llegó a más lugares, no solamente por Pablo, pues todos los hermanos estaban predicando. Algunos a propósito, otros por la persecución, llegaron a sus lugares natales y empezaron a predicar el Evangelio que habían aprendido. Y aquí empezó, ¿no? Y se empezó a esparcir por todas partes. De tal manera que en Tesalónica ya habían escuchado que había unos que estaban alborotando a los judíos, sobre todo, ¿no? Pero bueno, se trastornan el mundo. Trastornar significa invertir el orden natural de algo. Invertir el orden natural de algo. A poner de cabeza, ¿no? Pero familia, abran los ojos. El mundo ya está trastornado. Ayúdenme dos personas. Uno que busque Isaías 5:20 y otro que busque Romanos 1:21 al 25. Yo busco Romanos 1. 21 al 25. 5:20. Isaías 5:20. Vamos a escuchar qué dice Isaías 5:20. De los que al malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo malo por dulce y lo dulce por malo. Y eso es básicamente como está el mundo, ¿no? El mundo dice que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y de repente vemos que ahora hay una agenda que se está vendiendo, ni tengo que mencionar cuál, como para que sepamos
y que ahora hasta los niños quieren meter una ley para que los niños también sean expuestos en esta ideología, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos que pues seguimos el orden natural de las cosas? A nosotros nos llaman ahora extremistas, nos llaman, sí, ¿no? Fanáticos. Aquí está el orden invertido ahora, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué dice Romanos 1, 21 al 25? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me tardaría mucho de desmenuzar este pasaje, pero notan cómo todo lo ponen al revés. Dice que cambiaron al Creador por las criaturas, dice que se entenebrecieron en sus razonamientos, dice que de sabios se volvieron necios. O sea, el mundo está de cabeza ya. En este mundo nos toca ser trastornadores o ser trastornados. Tú decides. Porque una persona que es trastornador va a buscar invertir el orden, que es la corriente de este mundo, pero alguien trastornado está ahí y simplemente se queda como está. Y acusan a Pablo y a Silas de estar predicando a otro rey, como los judíos con Cristo, ¿se acuerdan? Que también lo acusaron de que él te proclama rey y nosotros no tenemos otro rey sino César. Lo mismo vienen a decir acá, exactamente lo mismo. Satanás no cambia su estrategia. ¿Por qué debería cambiarla si le funciona? Si le funciona, pues lo sigue haciendo igual. Y parece que los que terminaron haciendo un alboroto fueron ellos, ¿no? Que acusaban a Pablo y a Silas de hacer el alboroto. Pero bueno, son para una fianza, ¿verdad? Es curioso. ¿Cómo organizas un alboroto para que toques a otro de ese alboroto? ¿Y de qué? Exactamente. Pues es que es precisamente la ironía en el asunto, pues, que llaman a Pablo y a Silas trastornador cuando exactamente lo que ellos están haciendo es invertir el orden natural de las cosas. ¿O tú qué piensas, Miguel? ¿Estás de acuerdo? Excelente. Va. Jasón paga una fianza y bueno, había lana, ¿no? Pues la nobleza se había convertido, entonces. Mochi, ¿entiendes? Bueno, curiosamente, llegan a casa de Jasón a buscar a Pablo y a Silas y no se encuentran. Probablemente entonces allá es donde se reunía la iglesia. O sea, ahí estaban buscando porque a lo mejor ya habían averiguado y ahí se estaba reuniendo la iglesia. Arrestan a Jasón, pagan una fianza y tal vez esta es la razón por la que Pablo y Silas se van de allá para que no sigan, pues, sacando el dinero, ¿verdad? A los creyentes que no sigan pagando. Pero pues se piensa que Pablo pasó tan poco tiempo en Tesalónica que se apresuró a escribir su primera carta, porque hay un debate entre si es Gálatas la primera carta o si es primera Tesalonicenses, ¿verdad? Pero pues ambas son las cartas más tempranas en Pablo, pero como estuvo muy poquito tiempo, no sé cuánto, yo calculo por meses tal vez estuvo allá, y se va a la siguiente ciudad, que por eso entonces rápidamente les escribe primera Tesalonicenses, para afirmar también a los hermanos que están allá. Y por eso es que los hermanos en primera Tesalonicenses de repente tienen dudas sobre ¿qué pasa con los muertos? ¿Y qué va a pasar cuando? Bueno, ahí le escribe Pablo, ¿no? Porque no tuvo tiempo de hacer eso con ellos y les manda la carta también, explicándole todas las cosas. Pero bueno, según vimos en el versículo también, que deja a Timoteo, porque dice que se van Pablo y Silas nada más. Y ya casi que como la canción más de los 4 que tenía,
ya solo me quedan dos, ¿verdad? Porque dejo a Lucas en Filipos, deja a Timoteo en Tesalónica para firmar también a la iglesia, y ahora se va a la siguiente ciudad, que la va a leer mi papá en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, ¿no? De Tesalónica a Berea. Estas sí están cerquita. 65 kilómetros de cerquita. A pie. O sea, tampoco, ¿no? Pero los mandan de noche, curiosamente. ¿Por qué? Antes de que los aprendan, les digo. La razón tal vez es porque para que no sigan sacando lana, Pablo y Silas toman la decisión de mejor irse, dejan a Timoteo allá firmando a los hermanos y entonces se van a Berea, ¿ok? ¿Y a dónde es que se metieron? A la sinagoga de los judíos. Nuevamente, ya ven que esa es la metodología. Venga. Oscar, por favor, versículo 11. Ese versículo es bien importante. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y se nos dice que eran más nobles. Pero como ya habíamos visto que la nobleza en Tesalónica se refería a dinero, nos podríamos confundir. En este caso, ¿verdad? Como nos explica a qué se refiere de nobleza, no está hablando de nobleza de dinero, sino nobleza de corazón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les hacía más nobles? Aquí te van 3 puntos que hacía que los de Berea fueran más nobles que los de Tesalónica. Número 1, disposición. Y dice allá el versículo, recibieron la palabra con toda solicitud. Eso significa disposición. Que recibieron la palabra, estaban dispuestos a escuchar la palabra, a recibirle de nuevo. Si la sinagoga judía no se regía participativamente, no iba a haber forma de que Pablo compartiera. Y cuando Pablo llega y tiene a la audiencia allá enfrente de él, y ve que la audiencia está, imagínense a alguien como Pablo que le encantaba compartir sobre todo este tema, y a una audiencia que estaba solícita a escuchar, el padre se ha de haber ido y predicando, ¿no? Y disfrutado un montón de eso. ¿Pero por qué? Porque los de Berea eran más nobles y tenían disposición. Número 2, dedicación. Dice allá, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ellos no les interesaba la elocuencia, sino la verdad. Es muy importante, familia. Miren esto. Escuchaban al predicador a través de la Biblia y no la Biblia a través del predicador. Te lo voy a repetir para que lo razonemos, lo meditemos, lo mastiquemos. Escuchaban al predicador a través de la Biblia y no a la Biblia a través del predicador. Ese es mi sueño. Si yo pudiera lograr algo con ustedes, es que hagan eso. Que cualquier mensaje, cualquier hermano, cualquier persona que se les venga a compartir algo, disciernan, usen el filtro de la palabra para ver qué cosas de lo que está diciendo mi hermano son correctas bíblicamente, a la luz de las escrituras, están acorde a las escrituras, ¿verdad? Y me encanta esa frase, pues escuchaban el predicador a través de la Biblia y no la Biblia a través del predicador, porque muchas veces, como es la persona que está acá enfrente, lo tomas por hecho de que todo lo que dice es correcto. Y ya ni pregunto y ni investigo. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo él y él se ve que estudió. Entonces, el problema es que luego acá se paran personas que ni estudian y que ni han pasado tiempo en la palabra de Dios y que están repitiendo como loritos simplemente cosas que escucharon y escucharon. Y de repente, cosas que tal vez ni eran ciertas, que a lo mejor un día filosofaron y meditaron y dijeron, esto debe ser así, y lo dicen y nada que ver. No se toman a la molestia de ver qué es lo que enseña la Escritura. Entonces, no se trata de escuchar la Biblia a través del predicador, sino el predicador a través de la Biblia. Este es un buen filtro para las prédicas, ¿verdad? No porque lo diga tal predicador es correcto, no porque lo diga tal iglesia es correcto,
No porque usen la Biblia quiere decir que es correcto. ¿Cuántas veces se me han acercado y me han dicho, pero es que usan la Biblia? Nada que ver. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser el filtro. No yo, no si esto me gusta, no si esto me conviene, no si yo estoy de acuerdo con esto, sino qué es lo que dice eso. Los hermanos de Berea pasaron por Moisés y se dieron cuenta que era correcto su mensaje. Pasaron por los salmos y se dieron cuenta que era correcto. Pasaron por los profetas y se dieron cuenta que era correcto lo que Pablo les estaba compartiendo. Yo he experimentado estar de ese lado cuando empezaron a predicar de la iglesia orgánica y todas estas cosas. Tuve que meterme y decir, ¿es correcto esto que me están diciendo? Y yo se les he platicado muchas veces, mi esposa está como mi testigo, de que yo me metí a investigar en la palabra de Dios. No usé comentarios, yo agarré la Biblia solamente y empecé a investigar qué es lo que decía la Escritura sobre estos temas, sobre este otro, y así fue como yo tuve un criterio, ¿verdad?, de parte de Dios, porque solamente discernía a través de su palabra. Pero familia, esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces, disposición, dedicación y número 3, deleite. Deleite. Porque dice que escudriñando cada día, es nuestra responsabilidad estudiar para advertir ignorancias, errores y desviaciones. Es nuestra responsabilidad. Nuestra escuela, esta escuela de ministerio, tiene que ser como Berea. Maestros dedicados a dar lo mejor como Pablo, y alumnos dedicados a corroborar lo que les dan como ¿quién sigue? ¿Oscar? No. Versículo 12, por favor. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Nuevamente, personas de distinción. Nótese como Lucas solo habla de las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, la iglesia de Berea se estaba formando entonces por judíos, algunos, mujeres griegas de distinción y muchos hombres griegos. Siempre es característico de Lucas que diga no pocos. Dice, no me acuerdo, cuando estaba hablando de como una discusión entre ellos, no pequeña, no algo así, dice Lucas, es como que parte de la forma en la que él se expresaba. Vaya, de aquí tenemos en la iglesia de Berea, de nuevo, no hay personas aquí identificables. En Tesalónica ya hubo, nomás se los dejo. Pero aquí vamos a ver, madre, por favor, 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muchas gracias. Y empieza ahora lo que se le conoce como el alboroto de Berea, ¿verdad? Pero ¿cómo fue el alboroto de Berea? Los judíos de Tesalónica, los mismos que alborotaron en Tesalónica, fueron a perseguir a Pablo y a Silas hasta Berea. Hay entre 60 y 80 kilómetros de distancia. Imagínense qué tanto tiene que ser el repudio en su corazón que estén dispuestos a hacer ese viaje. Pues a qué se dedicaba esa gente, no trabajaban, no cuidaban sus campos, que tenían tanto tiempo libre para recorrer 80 kilómetros para ir a fastidiar a 2 personas. Eso es lo que te digo, imagínate cuánto es el odio
que digan, están en Berea, Es como que están a 3 días de distancia, lo vale, vamos. Es terrible, pues, ¿no? Es terrible porque acuérdense que todas estas zonas son desérticas, montañosas, imagínense. Sí, ¿verdad? Porque estamos del lado de Europa. Entonces, nada que ver, pues, nada que ver. Pero bueno, su problema no fue ser judíos, sino su falta de nobleza, como los de Berea. No les importaba la verdad, sino solamente su tradición. ¿Cuántos hay por ahí que saben la verdad pero se aferran a su tradición? ¿Cuántos hay que les hemos predicado sobre este evangelio, sobre la iglesia orgánica y todavía se siguen aferrando a su religión, a sus tradiciones? Conocemos todos que hay personas así. Alguien diferente para que hagamos más participación. Mateo 23, 13 al 15. Mateo 23, 13 al 15. Fuerte. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Pero se dan cuenta de ese versículo. Jesús está diciéndole esto a los fariseos y escribas, ¿no? Que dice que recorren mar y tierra, que cierran el reino, y no solo que no están dispuestos ellos a entrar, sino que también se lo cierran a otros. Dice, ay de ustedes, y ese es uno de sus ayes, ¿no? Algo grave, una advertencia, claro. Imagínense ustedes. Esa era la religiosidad a la que Pablo y Silas estaban enfrentando, gente que viajó. Pero saben que todo valió la pena. Adelantémonos tantito al 24, Hechos 24. Y miren cómo dice, se los voy a leer. Y la acompañaron hasta Asia. ¿Ya están allá? Quiero que lo lean. A ver. Y la acompañaron hasta Asia, Sópater, ¿de dónde? De Berea. Aristarco y Segundo, ¿de dónde? De Tesalónica. Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces vale la pena saber, o sea, todo el alboroto que le provocaron en Tesalónica, todo el alboroto en Berea, y aún así estas personas se convirtieron. son ciudades, los únicos Tíquico y Trófimo No son personas, son personas. Y la cuestión es que a pesar de los intentos de los judíos, sí hubo fruto en esos lugares. Sí hubo iglesia en ese lugar. Y honestamente, es hasta histórico ya, es sabido que entre más persecución hay, más creyentes se levantan. Pero bueno, finalizamos con Berea y dice que ahora Timoteo y Silas se quedaron. No solamente pasaba que dejaban a alguien allá, sino que Pablo les daba la instrucción de alcanzarlo. Por eso es que vemos que ahora Timoteo llegó a Berea. Pero estando en Berea, que tampoco sabemos cuánto tiempo Pablo se quedó allá, y después de este alboroto, se va entonces Pablo, pero deja a Silas y Timoteo, porque parece ser que la bronca solamente era con Pablo, ¿no? Como era el que más predicaba, a él lo estaban escuchando. No sabían pues que Silas también era un profeta, pues, y Timoteo pues era un discípulo de Pablo, entonces, así que los dejó sin nada, pues tampoco ahí tienen un montón para decir. Se enfocaban en Pablo, entonces Pablo decide, si es por mí, entonces yo me voy. Entonces se va. Ya vamos Tesalónica, ya vamos Berea, ya vamos iglesia en Tesalónica, ya tenemos allá a una persona específica, ya tenemos iglesia en Berea, y ahora vamos a ver, ¿quién sigue? Pancho. De 16 y 17, por favor. ¿A dónde llegan? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo
la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Nos faltó muchas cartas de Pablo, ¿no? ¿Y dónde está la carta a los de Berea? Porque no sé cómo se dice, ¿verdad? ¿Y dónde está la carta a los atenienses? Y muy famosos Atenas, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Porque fundó iglesia en Tesalónica, fundó iglesia en Berea. Ahora estamos viendo también la fundación de la iglesia en Atenas. Imagínense el viaje de Berea hasta Atenas. Por eso es que tomó un barco, ahí está, Atenas. Ahora, Pablo iba a solamente esperar en Atenas hasta que su espíritu se enardecía, dice. ¿Qué significa eso? Significa irritar, ser provocado en las entrañas por algo. Y dice, ¿por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría, Pablo no se pudo quedar callado. Se supone que no lo iba a esperar, pero cuando vio la idolatría de los atenienses, dijo, no puedo con esto, y se levanta y empieza a predicar. Y dice que empieza a predicar con judíos, pero también con la gente que simplemente estaba por allá. Y empieza a predicar y predicar Pablo. Ahora hablemos un poquito de Atenas, porque Atenas es más conocida que las demás ciudades en las que hemos visto. Ya había pasado su auge. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando? Roma, ¿verdad? El imperio romano. Antes del imperio romano, no se sabían, el imperio griego era el que estaba en su apogeo. Y Atenas, al ser su capital, pues era la principal. En el año 146 antes de Cristo fue la caída de Atenas, con alguno de los césares, no me acuerdo con quién. Ya habían pasado 400 años en este punto de Alejandro Magno, por ejemplo. Entonces, Alejandro Magno fue el conquistador griego que conquistó todo. Y dice que se murió porque se aburrió, se entristeció porque ya no tenía más que conquistar. La cuestión es que ya había pasado 400 años de esto. Atenas obviamente ya no era la máxima ciudad de todo el mundo. Sin embargo, todavía tenía un peso muy grande en la cultura. Acuérdense que la lengua principal no era el latín. El latín es el idioma de los romanos, pero el idioma principal es el griego todavía. O sea, y pues hasta ahorita tenemos muchísima influencia de los griegos, como de los romanos también. Pero digo, o sea, aunque tal vez su apogeo ya había pasado, su influencia seguía. Atenas era conocida como una ciudad llena de escuelas filosóficas y de estudiantes. Yo no sé si hay una ciudad muy famosa aquí en México que sea de estudiantes. Yo conozco Jalapa porque pues, hay muchas universidades y se supone que es conocida por esto. Pero imagínense, Atenas era la ciudad de las escuelas. Tú querías ir a aprender filosofía y pues, la más intensa y profunda y la mejor de las Atenas. Pero también era una ciudad idólatra. Tenían dioses para todo. Tenían dioses para todo. Así como el día de hoy hay tantos para todo. La cosa no, Satanás no cambia su estrategia. ¿Por qué la va a cambiar si le funciona? ¿No? Y tenían el dios para esto, el dios para aquello, y así. Y en Atenas precisamente es donde estaba la mayor cantidad de templos. Templos para cada dios, así como hay iglesias para cada santo. Yo nada más les digo, para que abran los ojos y se den cuenta que Satanás no cambia de estrategia. Pero bueno, así como hay la iglesia del santo no sé qué, ahí había Dios, el templo del Dios no sé qué. ¿Me entienden? ¿Qué tienen que saber tal vez los tres dioses principales de los griegos?
la felicidad y liberación del miedo y del dolor. ¿Ok? Ellos, a ver si les suena familiar, estaban en la búsqueda de los sentimientos positivos, alejándose de los sentimientos negativos. Satanás, no te ames. Familia, esto es lo mismo siempre y siempre. ¿Me escuchas, tía? Sí, Hello. pero ya no les veo. Ya te iba yo a escribir ahorita. No se ve el video. Ahí está, no te preocupes. Ahí está. Venga, sigamos entonces. Está en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Ellos, los epicúreos, sentían una indiferencia ante los dioses. Es lo que hoy en día se les podría catalogar como agnósticos, porque decían, están allá, pero no intervienen en los asuntos del hombre. Un agnóstico es aquel que sí cree en Dios, pero cree que está allá y que no tiene manera de relacionarse. Escuché esto en una predicación y perdónenme porque me gustó muchísimo. Básicamente la filosofía de los epicúreos se resume en buscarlo más, vital no más, que necesidad no. Porque dice que nada más estaban en búsqueda de la felicidad y básicamente su lema, podríamos decir, es disfruta la vida. Vale, pues, Hakuna Matata. Una forma de ser. Los estoicos, ¿quiénes eran los estoicos? A mí me pareció de película de Fernando Carbón. No creo. pero esto es estoico. A diferencia de los epicúreos, los estoicos creían en la razón y la lógica para entender el mundo. Ellos los argumentos tenían que ser tanto razonables como lógicos. ¿Okay? También ellos, y creo que esto es lo más famoso de los estoicos, lo que hoy, Creían en la razón y la lógica. para entender el mundo. Y lo más popular de los estoicos que hasta el día de hoy se usan se me salen las palabras en nuestra manera de hablar es que los eventos son inevitables, es la aceptación de las cosas que pasan porque pasan y ya. O sea, no puedo hacer nada, hay que aceptarlo y ya. Cuando se dice que alguien se quedó estoico ante las situaciones porque se quedó sereno, se quedó con aceptación de las cosas. La diferencia con los epicúreos también es que los estoicos eran panteístas. ¿Qué significa esto? Que adoraban a las panteras, ¿no? Yo. Panteístas significa que creen que todo es Dios, el árbol es Dios, el monte es Dios, cualquier cosa es Dios. Lo mismo con los epicúreos, pues como todo es Dios, no es un Dios personal, todo es Dios, pero está ahí, nada más. Podríamos resumir su ideología como soporta la vida. Simple y sencillamente soporta la vida. Padre, por favor, de los versículos 19 al 22. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No, solo 22. Parece que toman a Pablo a la fuerza, ¿no? Dice que lo toman y lo llevan al Areópago. Es interesante porque Areópago no es como aeropuerto, sino es Areópago porque viene de Ares, el dios de la guerra. Pero básicamente era este lugar en donde pues era básicamente un tipo de coliseo, un tipo de tribunal en donde se escuchaba a la persona
en defenderse. Se dice en la historia que, si no me equivoco, fue Sócrates el que también lo llevaron al Areópago a exponer sus ideas y que una de esas ideas no les gustó y que fue cuando lo mataron. Entonces, que Pablo estaba aquí también bien tranquilo, tampoco. Pero, Sócrates es el que hace las preguntas, ¿cómo se llama? Las mayéuticas, sí es Sócrates. Entonces, sí, creo que es Sócrates el que le pasó esto. Lo investigan, ¿verdad? No es tan importante. Lo importante es que en el Areópago, pues tampoco es como que él pueda estar ahí campante. Pero a pesar de eso, Pablo llega y los llama religiosos. Y esta es una de mis palabras favoritas en el libro de Hechos y probablemente en la Biblia. Es la palabra deisidaimonesteros. Deisidaimonesteros. Es una palabra bastante compleja, incluso en el griego, ¿no? Esto significa un temor religioso que cae en la superstición impulsado por un concepto confuso de Dios. Un temor religioso que cae en la superstición. Un temor religioso que cae en la superstición impulsado por un concepto confuso de Dios. Impulsado por un concepto confuso de Dios. Esta es una definición de la Discovery Bible. ¿Y el deity qué? A ver, te lo voy a escribir. Deisidaimonesteros. Obviamente, castellanizado. En griego no sé ni cómo se escribe y mucho menos cómo se pronuncia. Pero pues castellanizado y como se busca, deisidaimonesteros. Deisidaimonesteros. Entonces, esta definición que anotaron es la definición de la Discovery Bible. Lo voy a volver a repetir porque es un como les gustó, pues es una buena definición. Un temor religioso que cae en la superstición, impulsado por un concepto confuso de Dios. Thayer, por otro lado, lo define así: ser devoto sin el conocimiento del Dios verdadero. Y esto es precisamente la principal estrategia de Satanás en la religión. Si tú tienes un concepto confuso de Dios, pues no le vas a servir como él quiere. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, y el único Dios verdadero y a Jesucristo enviado. Como en ese taller dice, ser devotos sin el conocimiento del Dios verdadero. Y dice que la vida eterna es el conocer al Dios verdadero. Ya ven por qué está ahí la estrategia satánica. Cuenta la leyenda, esta tampoco la corroboré, perdónenme, ahí chequémoslo, pero así como sabemos de los atenienses, no me sorprendería que fuera cierto. Que se supone había esta gran enfermedad, probablemente algo viral que estaba pasando en ese momento, una epidemia que le cayó a Atenas, que para salir de ellos lo que hacían es que pues sacrificaban algo para su dios, para el dios que estuviera enojado. Yo me imagino, si es una gran tormenta, le sacrificaban algo a Zeus, o si era algo que venía del mar, pues a Poseidón, o si era algo, no sé, de la fertilidad, pues a Afrodita, o no lo sé, ¿no? Depende del problema. Pero entonces tenían esta enfermedad y a pesar de que sacrificaban a diferentes dioses a tal punto de que tal vez llegaron a sacrificar a todos los dioses existentes y no, entonces dice que soltaban un cordero, así como ellos averiguaban cuál era el dios que estaba enojado. Soltaban un cordero y donde se posara el cordero, ahí es donde el templo que estuviera más cerca era ese dios. Y cuando pasaba que un cordero estaba
muy alejado de los templos, edificaban allá un templo a este nuevo Dios, ¿verdad? ¿Y cómo se ve poner el nombre del nuevo Dios? Precisamente, por eso tenían varios templos que eran al Dios no conocido. Por si se me escapó alguno, aquí está este Dios no conocido, que a él le vamos a sacrificar, y pues cuenta la leyenda que cuando edificaron a uno de estos dioses no conocidos, pues se paró la epidemia. Entonces, por eso continuaron con ese, ¿no? Se esperaba hasta que llegara uno, profeta o el oráculo, porque acuérdense que subieron desde los griegos, dijera quién era este Dios no conocido, cómo se le servía, cuál era su historia. Acuérdense que para los griegos tienen un montón de literatura mitológica, ¿verdad? Que está de lo más interesante como cuento. Pero, ¿cuántos cristianos hay así el día de hoy? ¿No? Cristianos por si acaso, ¿no? No es que yo voy, ¿qué tal que el día de mañana pues me muero y ni voy al cielo? Precisamente, como dice, por un concepto confuso de Dios. Es nuestro deber salir de esto, porque Dios quiere ser conocido, quiere tener una relación personal contigo. Vamos, ¿quién sigue? Oscar. 23 al 31. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba en inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el todo de la predicación de Pablo, ¿no? Muchos quieren decir que Pablo con esta predicación se equivocó, porque esta es la única predicación que no tiene el nombre de Jesús, que no tiene pasajes bíblicos. Simple y sencillamente, él en su elocuencia habló. Y ciertamente a mí me gusta pensar que Pablo fue aprendiendo poco a poco. Veo en Hechos 15 al final un Pablo que rechaza a Marcos, pero después llega a Listra y dice, voy a agarrar a Timoteo, ¿no? Y probablemente le pasó lo mismo, porque en Primera de Corintios, a los Corintios es a donde va la siguiente ciudad, la vamos a ver la próxima semana. En Primera de Corintios capítulo 2 dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pareciera que aprendió, que aquí en Atenas fue con excelencia de palabras, fue con mucha elocuencia y no le funcionó. Entonces llega a Corinto y dice, no, ya no voy a hacer esto, no voy a predicar solamente a Cristo y a este crucificado.
me gusta pensar que Pablo fue aprendiendo poco a poco. También idolatramos, no, idealizamos mucho a Pablo, ¿no? Como el grande que no se equivocaba nunca, pero pues también era humano. Pero yo creo que aquí no se equivocó. Ese soy yo. Ya te puse la postura de que es posible, porque si esta fue la siguiente ciudad, tiene sentido, ¿no? Pero ahora te voy a dar mi postura. Yo creo que su predicación más bien se adaptó a su audiencia sin sacrificar el mensaje. Porque dice en el versículo 23, les dice, porque vi un altar, ¿no? Al Dios no conocido. Dice en el versículo 27, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle. Acuérdense que estos eran gnósticos, no creían que se pueden relacionar con Dios. Y Él está diciendo, búsquenlo, sí se puede. Él quiere conocerles. Dice en el versículo 28, por ejemplo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. O sea, está hablando su lenguaje. Ustedes conocen este pasaje porque uno de sus poetas lo compuso. Entonces, está usando su lenguaje. En el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Justo va a hablar de quién, de Jesús, y ahí es donde lo detienen, dice el versículo 32. Entonces, a mí no me parece. Yo enseñé a mis hermanos en homilética, en cómo predicar, un cuadro de la predicación. Y para que no me vea yo mal, maestro, pues no les voy a preguntar en qué consistía el cuadro, porque a lo mejor no se acuerden, pero el cuadro de la predicación habla de una idea principal, una audiencia particular y una respuesta específica. Y les decía que cuando hagan cualquier predicación tienen que estar pensando en esas tres cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú prediques el evangelio en una clase, a ustedes, creyentes ya, y una clase de escuela que es mucho más profunda, con muchos más detalles, a que yo le enseñe un domingo a los niños. Es diferente, mi audiencia es diferente, y por lo tanto yo tengo que hablar hasta diferente, tengo que pensar en cosas diferentes para poder llegar a la audiencia específica. Por lo mismo es que yo pienso que Pablo más bien se adaptó al mensaje. Así que vamos a una pequeña dinámica y ya estamos terminando. ¿Ok? Vamos a juntarnos a 102, pero va a ser súper sencillo, ¿ok? Ahí mi madre con Sherry, Juan y Gaby, y mi papá y Oscar. Les voy a dar un tipo de audiencia y ustedes van a tener que adaptar el mensaje del evangelio a esa audiencia. Pero Ay, qué nervio. 30 segundos, ¿ok? A ver. ¿A ustedes les va a tocar? A ustedes les va a tocar a los católicos. ¿Cómo le predicarían el evangelio a los católicos? A ustedes, vamos a ver, les va a tocar ¿cómo se llama? Como adictos al fútbol. A ustedes les va a tocar a niños. ¿Okay? ¿Cómo le predican a niños? Entonces les voy a dar 15 segundos. ¿Cómo? O sea, tranquilo. Les voy a dar 15 segundos y platíquenlo y ya. Nos traje nuestro evangelio del día de hoy que dice, hermanos, aquí predicaremos y nos quedaremos. Listo. Porque la Virgen María lo ha dicho y está tratando de todos. ¿Quiero oír una vez? ¿Quién de los amigos? ¿Sí? Ya se me hizo muy que platicaron nada, Pedro. Que es hablar acerca. Adaptar el mensaje a tu audiencia. Eso es. Sí, pero real. Pues simplemente con el mensaje. No vas a predicar. Más 5 minutos. Nada más a decirme cómo lo adaptarías tu mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio. No, yo también, pero no. Venga. No quiero.
te vas a... ¿Listos? Desde aquí vamos a empezar con este equipo y así terminamos con los que todavía no se ponen de acuerdo. ¿Ok? ¿Ya? Bueno. ¿Cómo le predicarían a los niños? Vaya, lo haríamos con, pues usando palabras pues, simples que puedan entender. Tendría que ser algo, digamos, hablando de la obra de Cristo, tendría que ser algo corto, directo, simple. Tal vez, obviamente, tiene que ser de una manera creativa, canción, algo así. Ya, así. Claro. Por ejemplo, con los niños hay que entender por qué, ¿no? Simple, ¿por qué? Porque ellos no conocen palabras. Claro. Corto, ¿por qué? Porque Por su retención es muy fuerte también, ¿no? Por si la de nosotros también. Y, por ejemplo, creativo, pero creativo ¿cómo? Porque creativo de una forma tal vez puedas ser de distracción para ellos, pero también puedes hacer, no sé, alguna dinámica, una canción, las pulseritas de los colores, para que de qué manera ellos no sean demasiado y que los pongas aquí y se distraigan. Es adaptar el mensaje del Evangelio a la audiencia. A los adictos del fútbol. Coincidencia. Podemos compartirles el Evangelio por medio de un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo, el mayor ganador que es la Copa del Mundo. Pues podemos decir que nosotros con nuestras capacidades actuales pues nunca no podemos ganar nada. Sin embargo, necesitamos las habilidades, por ejemplo, las de Cristiano Ronaldo. O sea, si Cristiano va Sí, Cristiano Ronaldo ocupará en su lugar. A lo mejor podamos dar esa batalla para poder Y hacer la comparación, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, por ejemplo, si yo, sin cero habilidades, ¿no? Juego un partido, es imposible que yo gane, es imposible, ni siquiera creo que me conforme. Pero si Cristiano Ronaldo tomara mi lugar, Ay, qué bonito. Exactamente. Bueno, buenísimo. O sea, básicamente el cómo es usando la analogía en referencia de la Copa del Mundo. Y así, usando la justificación, ¿no? Que es el intercambio. Ahora con los católicos. Pues lo que ocurre con los católicos es que hacen poca referencia de la Biblia, poca referencia de la Biblia, entonces tomar su propia Biblia y referirles, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Entonces vas y llevas a su misma Biblia y los traes al Evangelio. Decía Oscar, ¿no? Que ellos tienen como concepto que cualquiera puede ser mediador. San Judas Tadeo, San Pedro, San Pablo, San Timoteo y... Solo identificar que aquí están con el resto y la Biblia a través de este santo que Dios, un ejemplo claro en las personas cuando empiezan a decir ejemplo de los apóstoles, uno de los mártires, Torre de Marfil, ora por nosotros, ora por nosotros, y pues solo un mediador para ellos identificar aquí están los retos. Esa metodología de usar su propia Biblia para mostrarles, claro, es muy bueno. Venga, ¿ya vieron? Yo creo que eso es lo que estaba haciendo Pablo en la vida. Estaba adaptando el mensaje del Evangelio a la audiencia que tenía enfrente. Y por eso es que no pienso que se haya equivocado. Si quieres creer que sí se equivocó, no va a pasar nada. Ya tenemos incluso el versículo que lo respalda. Pero incluso te digo que es algo muy sabio adaptar nuestro mensaje a las personas en las que vamos a hacer. No hagas como aquellas personas que me fueron a tocar a mi puerta y solamente se dan un monólogo que se ve que se lo aprendieron, que ni siquiera lo están diciendo convencidos y que solamente te dan un panfleto y se van. Porque ahí no hay conexión, no hay interacción. Y acuérdense de lo que Pablo hacía, dialogaba con ellos. ¿Okay? ¿Quién quedó? El último para leer los últimos versículos. Sí. 32 al 34 y ya terminamos. Dice,
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, ¿así se dice? Paquita. El Areopagita. Una mujer llamada Damaris y otros con No sé. Venga, ya para terminar. Esta es la iglesia en Atenas. Su predicación no pudo ser mala porque tuvo frutos. Y honestamente, ahí creo que ya lo gané. Listo, se acabó. Pero ¿cuál fue la primera iglesia en Atenas? Era Dionisio, Damaris y otros, ¿verdad? Entonces, ¿quién notó cuántos creyentes identificables? 5. Ay, ese no sé. Tengo tres. Y Aristarcos. Pero eso No, eso no. Pero está en Berea y en. Pero ese otro. Oye, pero entonces estás mal, que hay más. Pero Era- digo, pero Físico, Trófimo, Sópates, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo. Pero estamos hablando de. De otra ciudad. Sí, pero estamos hablando de eventos, no incluyendo otros capítulos. ¿Quiénes fueron los tres de este capítulo? Castor, Son Jason, Dionisio y Dama. Dionisio y Damaris, exactamente. Y de verdad, pues no sabremos hasta que lleguemos al capítulo 20, pero sí, en el cielo. Jasón en Tesalónica y Dionisio y Damaris en Atenas, ¿verdad? Y aquí acabamos la clase de hoy. Vamos a orar rapidito y terminamos y ahorita platicamos un ratito. Señor Jesús, yo te agradezco porque en tu misericordia nos amaste, nos salvaste, nos regeneraste, Señor. Nos conectaste nuestro espíritu con el tuyo. Ahora tenemos esta relación personal contigo. Ya no nos preguntamos como los epicúreos o los estoicos a un Dios lejano, sino más bien estamos cerca de tu corazón y tenemos esta relación personal contigo, Señor. Permite que aquel concepto confuso tuyo se disipe por por esa luz verdadera que viene de ti, Señor, que disipe todas las tinieblas de nosotros y que cambiemos ese temor que provoca la confusión tuya por un amor a tu nombre, un amor a ti, Señor, que provoca la relación personal contigo. Te ruego que como Pablo amemos compartirte, amemos compartir las riquezas que nos has dado y te agradecemos por todas aquellas cosas que hoy tenemos, Señor. Te pido que seamos como los de Berea, Señor, que tengamos esta dedicación y este deleite por tu palabra y esa disposición para recibirla abiertamente. Permítenos, Padre, alcanzar aquellas cosas por lo cual también fuimos alcanzados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venga, pues. Saludar a abajo, ¿no? ¿Ah? Porque acá no tenemos que alcanzar. Venga, la hora.